vamos a meditar en el primer libro de los Reyes, el capítulo número 18. Primer libro de los Reyes, capítulo número 18. Ahí donde está, si puede dar un fuerte amén. No los escucho, no los oigo ahí donde está. Dé un fuerte amén para saber que ya lo tiene. Claro que no los escucho, sin embargo, el Señor los escucha a ustedes. Así que vamos entonces, hermanos, a leer la porción que nos corresponde este día. Y luego estaremos meditando en la palabra del Señor, porque Dios siempre tiene una palabra para nosotros. La Biblia dice que el Señor habla a tiempo y fuera de tiempo. Y yo sé que este día no es la excepción. El Señor sigue ministrando nuestros corazones mediante su palabra. Vamos a leer entonces la escritura y dice la palabra del Señor de la manera siguiente: pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo: ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. ¿Por qué no leemos una vez más esta parte? Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 y los sustentó con pan y agua. Vamos a orar ahí donde está brevemente. Padre y buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias por este tiempo maravilloso que tú nos permites, Señor. Ahora al acercarnos, Señor, a tu palabra, te rogamos que nos hables, que nos ministres. Glorifícate, Señor. Envía palabra, Señor, al corazón necesitado, al corazón quebrantado, al que está pasando tiempos difíciles, al que está de duelo, Señor, consuela. Levanta al caído, fortalece al débil, sana al enfermo, Señor, rompe cadenas en esta hora, Señor. Lo pedimos y lo recibimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Hermanos, en esta oportunidad, con la ayuda del Señor, estaremos meditando en el siguiente pensamiento. Quizás para algunos pueda ser trillada tal vez esta enseñanza, sin embargo, como lo decía hace un momento, Dios siempre habla a tiempo y fuera de tiempo. El Señor siempre tendrá una palabra para aquel que tiene oídos para oír. De hecho, la Biblia dice: el que tenga oídos para oír, oiga lo que la palabra dice. Y yo sé que el Señor tiene una palabra para usted en este día. Aleluya. Dice, hermanos, el tema que nos corresponde este día tiene que ver con la relevancia de la palabra en tiempos de crisis. Yo no sé si lo puede repetir ahí donde está: la relevancia de la palabra en tiempos de crisis. En otras palabras, la importancia de la palabra en la vida del creyente. Yo creo, hermanos, es importante poder tomar en cuenta las verdades eternas, las verdades que trascienden más allá. Dice la Biblia que el cielo y la tierra pasará, pero que la palabra de Dios permanece para siempre. La Biblia dice que el cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Es decir, si hay algo en el cual nosotros podamos estar seguros, donde podamos anclar nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza mayormente en los tiempos de crisis, es en la palabra de Dios. Porque las modas pasan, todo pasa, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Por eso nuestro corazón debe estar ligado a la verdad de Dios en todo tiempo y en todo momento. Hermanos, es interesante la porción que hemos leído, aunque no voy a entrar directamente en el contexto de la palabra, de la historia. Sin embargo, quiero decir lo siguiente. Usted se recuerda aquella porción en Mateo capítulo 4, cuando el Señor, después de ayunar 40 días y 40 noches, vino el tentador y le dijo: si realmente eres el Hijo de Dios, di a las piedras que se conviertan en pan. A lo que Jesucristo nuestro Señor replicó: de cierto te digo que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es que si hay algo que nos sustenta a nosotros en los tiempos de crisis, es la palabra del Señor. Me encanta lo que dice, hermanos, segundo de Pedro capítulo 1 verso 19. Dice el apóstol Pedro: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacemos
conocéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Aún en los tiempos de oscuridad, la palabra de Dios alumbra. Aún en los momentos difíciles, la palabra de Dios sustenta, alimenta y fortalece. Aleluya. La palabra sigue alumbrando en lugar oscuro. Yo no sé si puede dar un amén fuerte ahí en su casa, pero si usted sabe que la palabra, aún en los tiempos difíciles, le sustenta, dele un fuerte gloria a Dios. Dice la palabra en Hebreos capítulo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, a los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo Él hizo el universo. Él sigue hablando, el Señor no ha dejado de hablar, aleluya. Dios habla en momentos de crisis. Él es nuestro refugio en tiempo de dificultad. Oh, bendito el Señor, que en tiempo de crisis podemos refugiarnos en Él, aleluya. Dios es maravilloso, Dios es maravilloso. Yo quiero decir lo siguiente: el arma más poderosa que nosotros tenemos para poder vencer la tentación es la palabra de Dios. Yo no sé si usted está de acuerdo. El arma más poderosa que tenemos para poder vencer el pecado, la tentación, es la palabra de Dios. El arma más poderosa para vencer las circunstancias, las crisis, las dificultades, es la palabra de Dios. Hermanos amados, Dios sigue siendo relevante en estos tiempos. Al Señor, quiero decirle que al Señor no lo sorprende ninguna crisis, al Señor no lo sorprende ninguna pandemia, porque mientras Dios esté aún en su trono, Él sigue estando en control de todas las cosas. Aleluya, el Señor es maravilloso, el Señor es fiel. El Señor es maravilloso. Por cuestión de tiempo, amados hermanos, yo voy rápido en esta oportunidad. Y como primer punto, hermanos, quiero mencionar este día que la palabra nos da dirección. Si usted lo puede repetir para aquellos que toman nota, la palabra nos da dirección. La palabra es como aquella brújula que nos lleva al destino seguro. La palabra es como aquel GPS que usted sabe que si lo tiene ahí a la mano, usted estará llegando seguro a su destino. Eso es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos da dirección. Yo quiero que vaya rápido conmigo en esta hora. En el libro de los Hechos, capítulo 27, del verso 9 al 11, hay un relato maravilloso que nos habla acerca de la importancia, hermano, de poder ser guiados por la palabra de Dios en tiempos como estos que estamos viviendo. Dice el libro de los Hechos, capítulo 27, del verso 9 al 11, dice la palabra del Señor: habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que decía Pablo. Qué interesante esta porción, qué interesante este relato, porque, hermanos amados, mientras nosotros pongamos la confianza en el Señor, téngalo por seguro, mientras usted tenga la palabra del Señor en su vida, en su corazón, aquella barca donde usted está navegando, esa barca no se va a hundir, porque el Señor te sostendrá, porque el Señor te mantendrá de pie, porque hay promesas en la palabra que nos guardan. En este relato es tan interesante porque Pablo, siendo un varón de Dios, él vino y le dijo aquí al centurión, al hombre que estaba quizás al frente de esta flota navegando quizás y llevándolos al destino. Pero mire lo que pasa cuando nosotros ponemos y damos más crédito a las personas y no a la palabra de Dios. Es importante que nosotros tengamos puesta la mirada en el Señor siempre. Aquí en esta porción quizás la mayoría conocemos el relato, el naufragio donde Pablo estaba siendo llevado a Roma, estaba siendo transportado. Pero Pablo, habiendo pasado tiempos en la presencia del Señor, el Señor le había dicho de alguna forma que la nave iba a padecer quizás una situación. Sin embargo, hermanos amados, Pablo viene y les dice lo que recién hemos leído: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio.
y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y el patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Qué interesante es, si usted va a tomar nota, tome nota de lo siguiente: para que nuestra decisión sea certera, es importante buscar la dirección de Dios. Lo voy a repetir una vez más: para que nuestras decisiones, hermanos, sean certeras, es importante buscar la dirección de Dios, porque nos ahorraríamos muchos problemas, hermanos, cuando nosotros buscamos la dirección de Dios. Si estos hombres hubieran tan solamente escuchado a lo que Pablo les hubo dicho, se hubieran ahorrado muchos problemas. Pero esto nos pasa frecuentemente cuando nosotros pasamos por alto la palabra de Dios. Le damos muchas veces más atención a lo que la noticia dice, le damos más atención a lo que el vecino dice, le damos más atención a lo que los profesionales, a lo que dicen los profesionales, y no a la palabra de Dios. Pero quiera Dios que en esta hora podamos aferrarnos de la palabra y decir: Señor, tú eres mi sustento, tú me mantienes de pie en los momentos difíciles. Mucha gente en medio de la incertidumbre toma decisiones muy apresuradas y dejan de lado el consejo de Dios. Yo tengo una pregunta que hacerle en esta hora para que juntos meditemos. ¿En qué está basada sus decisiones? ¿En qué está basada sus decisiones? ¿En qué basas tus decisiones? Muchas personas toman decisiones basadas en las emociones. Saben, nuestras emociones son cambiantes. Nuestras emociones cambian muchas veces. Nuestras emociones cambian de acuerdo a las circunstancias. Muchas veces cuando usted ve que el clima es agradable, usted dice: ah, qué agradable es el clima, qué maravilloso. Pero de pronto, hermanos, hace calor y hace verano y usted cambia. Usted dice: no, qué calor que está haciendo, está fuerte el calor. Y cambia sus emociones, por poner un ejemplo sencillo. Sin embargo, hermanos, las decisiones tomadas basadas en emociones no siempre terminarán bien. ¿En qué toma sus decisiones? ¿En qué basa sus decisiones? ¿Será que sus decisiones están basadas sobre un enojo? La mayoría de personas que toman decisiones basadas en un enojo, después de haber tomado una decisión equivocada, se dan cuenta que han errado y ellos dicen: ¿por qué tomé esta decisión? ¿Sabe? Por eso es importante poder tomar en cuenta la palabra en tiempo de dificultad. No hay nada que nos pueda sostener y no hay nada que nos pueda dar seguridad sino la palabra de Dios. Hermanos amados, quiero decirles algo. Usted está tomando decisiones solamente porque los demás lo hacen. Usted toma decisiones por medio de la presión del grupo. Muchas personas, muchos jóvenes, muchos adolescentes toman decisiones basadas en la presión del grupo. Muchas veces porque la mayoría quizás fuma. El joven se deja manipular y comienza a fumar porque los demás toman también. Comienzan a tomar porque los demás están emigrando, están yendo a otra ciudad porque les han dicho que allá la renta está barata, porque allá se gana bien. Pero cuando usted toma decisiones basadas solamente en lo que lo popular está diciendo, muchas veces, hermanos, no son las decisiones certeras. Por eso es importante poner atención a la palabra de Dios, porque cuando nosotros, hermanos, nos dejamos influenciar por la palabra, estaremos seguros y confiados a cada paso que damos. ¿Sabe? Nos evitaríamos muchos conflictos y dificultades si nos aferráramos a la palabra de Dios. Toda decisión basada en el Señor tendrá como resultado la paz que sobrepasa todo entendimiento. Si usted va a tomar nota, tome nota de lo siguiente: toda decisión basada en la palabra tendrá como resultado la paz que sobrepasa todo entendimiento. Usted se recuerda de la decisión que tomó Lot por mirar aquella llanura verde. A él se le hizo fácil tomar esa decisión. Seguramente no lo consultó con el Señor, seguramente no lo consultó con algún líder, seguramente no consultó con alguna persona que quizás podía guiarle. Él se basó simplemente quizás por lo que la vista, hermanos, le podía ofrecer. Sin embargo, quiero decirle algo: toda decisión basada fuera de la voluntad de Dios tendrá como resultado muchas veces el fracaso. Pero toda decisión basada en la palabra de Dios tendrá como resultado la paz que sobrepasa todo entendimiento.
Porque es que Esaú tomó una decisión apresurada. Esaú, ustedes conocen la historia. No quiero abrumarlos con mucha historia, pero tengo que hablar de Esaú. Esaú, porque él tenía hambre. Esaú venía con hambre porque no había podido cazar nada. Él vino con hambre y él vio aquel plato de lentejas y se le antojó y dijo: yo quiero que me des de ese guiso. A lo que Jacob le dice: si yo te doy de este guiso, ¿qué me das a cambio? Él dijo: pídeme lo que quieras. Esaú, ni lento ni perezoso, le dijo: dame la primogenitura. Es que, hermanos, el diablo siempre te va a ofrecer lo mejor, pero al final te va a pasar factura. El pecado siempre te va a pasar factura. El pecado siempre te pasará factura. Pero a nosotros como creyentes nos conviene tomar decisiones basadas en la palabra de Dios. Número 2, la palabra nos guarda. Yo no sé si usted lo puede repetir ahí conmigo. La palabra nos guarda. La palabra nos guarda. La palabra nos da seguridad. ¿Por qué le digo que la palabra nos guarda? Mire, hermanos, yo quiero decirle algo. Quizás usted ahorita en este tiempo de crisis no tenga ni siquiera de qué comer. Quizás en esta crisis usted ni siquiera tenga nada en el refrigerador. Quizás ese refrigerador está ya vacío. Quizás lo único que usted tiene es una tortilla y una pizca de sal. Pero quiero decirle, aún teniendo solo eso, usted puede tener la paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque dice la Biblia: y tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Por qué le digo esto? Hay personas que ahorita, teniendo millones de dólares, no pueden conciliar el sueño. Hay personas que teniendo todas las cosas habidas y por haber, no pueden conciliar el sueño. ¿Por qué será? Porque han dejado de lado la verdad que sostiene al hombre. Han dejado de lado la verdad de Dios. Pero cuando nosotros abrazamos la verdad de Dios, téngalo por seguro, aunque usted no tenga nada sobre la mesa, pero si usted tiene una promesa de Dios, esa promesa lo sostiene. Oh, hermanos amados, qué maravilloso es Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Escuche lo que dice: confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Primer libro de los Reyes, capítulo 22, del verso 5 en adelante. Hay una historia maravillosa que usted tiene que poner mucha atención. Primer libro de los Reyes 22, del 5 al 8, seguramente ya lo tiene. Dice la escritura: dijo luego Josafat al rey de Israel: yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, como 400 hombres, a los cuales dijo: iré a la guerra contra Ramot de Galad, o la dejaré. Y ellos dijeron: sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. Y dijo Josafat: ¿hay aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Y dijo Josafat: ¿hay aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? El rey de Israel respondió a Josafat: hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla. Mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo: no hable el rey así. Quizá la mayoría conoce la historia. Josafat se estaba viendo en una situación. Él llama al rey de Judá. Viene Josafat, le dice este rey Acab: ve conmigo a la guerra y pelea. Y le dice Josafat: yo iré contigo porque tú eres mi sangre, tú eres mi hermano, iré contigo a la pelea. Pero le dice: pero antes de ir a la pelea, note eso, antes de ir a la guerra, Josafat le hace la pregunta que todos nosotros debemos de preguntarnos. Le dice: ¿habrá aquí algún varón de Dios en el cual podamos consultar? Y dice el rey: sí, aquí está Micaías, pero siempre me profetiza mal. Quiero decirle algo: no siempre el Señor nos dará la palabra que nosotros queremos escuchar. No sé si me está entendiendo. No siempre el Señor traerá una palabra que usted quizás
espera recibir. Regularmente, mayormente nosotros, hermanos, esperamos en la voluntad de Dios, pero muchas veces cuando se nos da un consejo, cuando se nos da alguna directriz, muchas veces, hermanos, no nos agrada lo que en el momento nos está diciendo la persona que nos está guiando. Pero siempre, hermanos, que usted sepa esperar en el Señor. Quiero decirle que al final usted tendrá la victoria. ¿Por qué me encanta, hermanos, el relato de esta porción? Porque, hermanos amados, como lo decía, no siempre Dios hablará lo que nosotros quisiéramos oír, sino la palabra que necesitamos en el momento el Señor lo hará. El rey aquí tenía 400 profetas y le profetizaban a él lo que él quería oír, no lo que la palabra del Señor decía. Él quería escuchar lo que los 400 profetas querían decir. Pero quiero decirle algo: cuando Micaías viene y le dice: si vas a la guerra, vas a fracasar. Lea toda la historia en casa al final. Pero quiero decirle, la historia de Josafat o la historia del rey Acab pudo haber terminado de manera distinta. Yo voy a terminar rápido. La historia de Josafat pudo terminar de una manera distinta. ¿Sabe? La historia cuenta que fueron a la guerra. Estaban siendo embestidos por el enemigo. La mayoría del ejército de ellos estaban siendo vencidos. Ellos tuvieron que huir de la batalla. Él le dice al hombre que manejaba su carro en ese entonces: sácame de aquí de la batalla. Ellos iban huyendo, pero miren lo interesante. Por no poner atención a lo que Josafat le había dicho en un principio, este hombre salió huyendo pensando de que a él no lo iba a alcanzar quizás la maldad o el pecado, porque siempre que nosotros no nos arrepintamos y cuando nosotros, hermanos, amigos, no hacemos caso omiso de lo que Dios dice, regularmente nosotros sufrimos las consecuencias. El rey, huyendo de la batalla, huyendo de la guerra, cuando se habían esparcido los ejércitos, uno de los soldados contrarios tomó su flecha y adrede tiró la flecha. Y yo le hago la pregunta: ¿a quién cree que le fue a pegar esa flecha? Correcto, esa flecha le fue a pegar a aquel rey que se estaba escapando. Es que cuando nosotros ignoramos la verdad de Dios, hermanos, habrán consecuencias. Pero cuando nosotros tomamos en cuenta la verdad de Dios nos guardará, nos preservará, nos guiará, porque esto es lo que hace la palabra de Dios. Yo voy rápido a la porción que leímos al principio. La porción que leímos al principio dice la palabra del Señor: pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año diciendo: ve, muéstrate a Acab. Quizás no me voy a enfocar mucho, amados hermanos, ese día en la vida de este hombre, de Elías. Pero quiero enfocar más bien su atención en un hombre que quizás muy pocos conocemos, muy poco hemos escuchado de la vida de este hombre, del cual relata la Biblia. Este hombre llamado Abdías es un héroe en tiempo de crisis. Sí, aún hay héroes en tiempo de crisis. Sí, aún hay hombres que se mantienen de pie en tiempo de crisis. Sí, aún hay personas que todavía mantienen su confianza en el Señor, aún en los tiempos de crisis. Dice la palabra: vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año diciendo: ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Yo quiero decirle algo aquí en este relato: no había llovido por aproximadamente 3 años y medio, pero aquel que vive bajo la promesa de Dios, no importa, aunque pase momentos difíciles, siempre verá la mano de Dios. Dice la Biblia diciendo: ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías, escuche, ponga atención. Y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 y los sustentó con pan y agua. Quiero decirle, en esta crisis,
el Señor nos ha de sostener. Quiero decirle que en esta dificultad que atraviesa el mundo, a los que confiamos en el Señor, Él nos ha de sostener. Aquí en este contexto había crisis, no había llovido, no había nada, todo estaba cerrado, porque si no había lluvia no había cosecha, si no había cosecha no había economía, y si no había economía había hambre. Pero quiero decirle algo: cuando los fieles permanecen en la voluntad de Dios, verán la mano de Dios, verán la mano del Señor. Abdías, un hombre temeroso de Dios. Queda Dios que nosotros podamos desde nuestras casas ser temerosos de Dios. Quiera Dios que nosotros podamos confiar en el Señor aún en momentos de dificultad. Yo quiero decirle, dice la Biblia, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Pan y agua. La palabra de Dios para aquellos que ponen su confianza nunca faltará. Aquellos que siempre ponen su confianza en el Señor los ha de sustentar siempre. Sabe, nos gozamos al estar en la casa de Dios, nos gozamos al reunirnos, y es una alegría poder juntarnos juntos, adorar al Señor, pero también de forma individual podemos adorar al Señor, que este es el ejemplo que nos da Abdías. Abdías viviendo en un reino donde no se honraba a Dios, viviendo en un reino donde era paganismo lo que se proclamaba alrededor. Sin embargo, Abdías había aprendido a tener devoción con el Señor. Él, estando al servicio de un rey pagano, él pudo glorificar el nombre del Señor. Quiera Dios que de aquí se levanten hombres como Abdías, mujeres así como la actitud de Abdías, que puedan mantenerse firmes en la voluntad de Dios. Es que esto es bien importante que nosotros lo mantengamos en la brecha, en la voluntad de Dios. Oh, esto es maravilloso. Esto es maravilloso, amado hermano. Esto es maravilloso. Yo voy a terminar rápido. Abdías nos da un gran ejemplo. Abdías nos muestra que si nosotros ponemos la confianza en el Señor, yo voy a terminar rápido, habrán conflictos aún ahorita, que la mayoría de personas no pueden trabajar, están en casa. De pronto se dan conflictos, de pronto se dan problemas entre la familia, de pronto entre el matrimonio viene una dificultad. Pero quiero decirle algo: no tome decisiones basadas en su enojo, mejor busque la dirección de Dios, porque cuando usted consulta la palabra de Jehová, al final Él sabrá cómo sacarlo adelante. Esto es la palabra de este día, de poner toda nuestra confianza, nuestra esperanza en el Señor, porque dice la palabra: el cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios permanece para siempre. No hay nada más grande que poder poner la confianza en el Señor. Pongamos la confianza en el Señor. Quizás el mensaje es sencillo, pero aquellos que tienen oídos van a ver la mano de Dios aún en tiempos difíciles. En tiempos difíciles serán sostenidos aquellos que toman actitud de Abdías. Ahí donde está, ¿por qué no te pones de pie? Ponte de pie ahí donde estás, y vamos a hacer una declaración ese día, y le vamos a decir al Señor: Señor, ¿a quién iré si solo tú tienes palabras de vida eterna? Quizás alguno de ustedes tenga que tomar alguna decisión. No tome decisiones apresuradas. Yo no sé para quién es esta palabra, pero yo sé que la palabra de Dios no vuelve vacía. No tome decisiones basadas en sus emociones. Tome decisiones basadas en la palabra de Dios.